Hey, what up guys, ¿cómo están? Yo soy Jackie Herrera desde México para el mundo y el día de hoy les traigo curiosidades sobre Jane Austen. Hace poco he estado leyendo mucho de Jane Austen y me interesé ya más por ella, por su información personal y esas cosas, y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo no sabía cuántos libros tenía Jane Austen, sabía que tenía un par, pero creía que tenía más y luego dije, me he dado cuenta que he leído 2 libros y no sé mucho sobre ella, así que decidí hacer este video con todo y libros, datos curiosos, información y cosas relevantes sobre su vida. Así que, si te interesa, empecemos. Yo comúnmente en este tipo de videos siempre digo, su nombre completo es... Pero en esta ocasión no puedo. No puedo porque su nombre completo es tal cual, Jane Austen. Sí, Jane Austen, sin otro nombre, sin nada. Jane Austen, ese es su nombre. Nació en Steventon, en Inglaterra, el 16 de diciembre de 1975, por lo cual vivió en la época victoriana y georgiana, en esa época como que estuvo trascendiendo, pasando de una a otra. Estudió, podríamos decirlo, en 2 partes. La primera fue que una señora llamada Calwy, la señora Calwy, creo que se pronuncia, iba a su casa a darles clase a su hermana Cassandra y a ella, pero después ellas asistieron a un internado. Ellas asistieron al internado Reading en Southampton, creo que se pronuncia Southampton. Repasemos rápidamente sus libros. Como tal, Jane Austen solo tuvo 6 libros. Yo creí que tenía más, pero solo tuvo 6 libros. Y en realidad 2 de ellos fueron publicados después de que ella muriera póstuma. Libros publicados póstumos. El primero es Sense and Sensibility. Este fue publicado en 1811. El dato curioso sobre este es que no fue el primero que mandó a una editorial, pero sí fue el primero en publicarse. Tal vez lo conoces como Sentido y Sensibilidad, Juicio y Sentimiento o Sensatez y Sentimiento. Depende de tu edición en español. Después, en 1813, se publicó el segundo, que es Orgullo y Prejuicio o Pride and Prejudice. El tercero publicado fue en 1814, que es Masterfield Park o El Parque de Masterfield. El cuarto salió en 1815 y llevó el nombre de Emma, y en español también se llama Emma. Después tenemos el quinto libro, que se llama Nottinger Abbey o La Abadía de Nottinger. Este fue publicado en 1818 y, como les comentaba, fue un libro publicado después de que ella muriera. En realidad este libro estaba listo para ser publicado en 1803, como les decía, fue su primer libro para publicarse, pero se publicó hasta 15 años más tarde. El sexto libro, que también fue publicado en 1818, fue Persuasion o Persuasión, que también fue una obra póstuma. Este libro estuvo a punto de publicarse antes de que ella muriera, pero no se logró, lo cual hizo que su hermano pudiera lograrlo al terminar de publicarlo. Ahora ustedes dirán, a mí no me engañas, yo he escuchado que tiene un Lady Susan, un Los Watson y... sí, pero ya voy para ese lado. Jane Austen tiene algunas narraciones breves, no son consideradas libros e incluso puedes encontrarlas escritas en un solo tomo, en un solo libro, las 3. Son solamente 3 narraciones breves, que incluso Lady Susan es breve, pero no tanto como para que hubieran hecho una película de Lady Susan, que es buenísima, me encanta. Y ya les spoilé el primero fue Lady Susan. Este se aproxima más o menos que ella lo escribió entre 1793 y 1794. Pero fue una obra póstuma, ya que fue publicada hasta 1871. La segunda es The Watson o Los Watson. Esta fue escrita en 1804 y en realidad fue una obra que Jane Austen dejó inconclusa. Por lo tanto, una de sus sobrinas, Catherine Hudback, me parece que se pronuncia, la decidió terminar y publicarla. Esta fue publicada a mediados del siglo XIX. Vamos con algunos datos curiosos. Fue hija de un reverendo, el cual tuvo 8 hijos y de los cuales eran solo 2 hermanas, que era Jane Austen y su hermana mayor Cassandra. Ellas eran muy unidas. Una gran influencia para Jane Austen y escribir libros, sin duda alguna, fue que su familia tenía una gigantesca y hermosa y muy completa biblioteca en casa, por lo que hizo que ella se interesara desde niña y joven a leer libros. De hecho, ella al parecer se expresó de que ella hubiera deseado poder leer más libros y escribir menos.
Gracias a Dios, Jane Austen no hizo eso y se escribió. Se piensa que entre 1795 y 1799 Jane Austen empezó a escribir las primeras versiones de sus novelas. Me perdonarán que lea los nombres en este siguiente dato, pero es que no puedo. En 1802, Harris Bigwidder le pidió a Jane Austen matrimonio. Y ella en realidad dio su consentimiento, pero se arrepintió al día siguiente y huyó de su compromiso. Ella no quería casarse con él. Junto a su hermana Cassandra incluso se salió huyendo hasta su casa en Bath. No sé si era su casa o era de sus hermanos, no recuerdo. Y junto con esto les cuento que en su vida tuvo varias propuestas de matrimonio e incluso varios momentos en los que pudo haber llegado a casarse, pero nada se concluyó. Les voy a contar uno por uno. El primero fue con un chico que en realidad no terminó de concretarse porque pues la diferencia económica impedía que le propusiera matrimonio. En la segunda ocasión ella negó a casar. La tercera fue que se iba a comprometer con un hombre, pero él murió. La cuarta es la que ya les conté con Harris. Y la quinta era con Thomas Foley. Sí. Esa no se logró concretar tampoco porque él murió. Y a pesar de que tuvo varias propuestas de matrimonio, como lo ven, Jane Austen nunca se casó. En 1803 Jane Austen logró vender su primera novela, La abadía del Nottingham. En ese entonces fue titulada como Susan y en ese entonces ella la vendió por solo 10 libras esterlinas a la editorial Richard Crosby & Son. Esta fue vendida bajo el seudónimo Mr. Aston Dennis o la señora Aston Dennis. Y como ya les dije, esta no se publicaría hasta 15 años más tarde, ya que ya estaba muerta y ya gozaba de algo de éxito, pero no mucho. Como tal, la primera que salió o la primera novela que ella publicó fue Sense and Sensibility. Esta fue llevada al editor entre 1810 y 1811, pero ella decidió que no se publicaría con su nombre, sino con el seudónimo By a Lady. Nadie sabía quién había escrito esa obra de arte. Años más tarde, en 1817, para ser más precisos, el 18 de julio, Jane Austen muere en Inglaterra, para ser más precisos, en Winchester. Y se dice que sus últimas palabras fueron: no quiero nada más que la muerte. Tenía tan solo 41 años y por ese entonces no se sabía por qué razón había muerto, pero se han hecho muchas investigaciones y se tiene la teoría, porque es una teoría, no está confirmada, de que ella pudo morir por la enfermedad de Addison. Si tú quieres visitar su tumba, ella está enterrada en la catedral de Winchester, que fue donde murió. En su testamento, Jane Austen deja lo poco que tenía a su hermana mayor, Cassandra. Su familia era muy cercana a ella y en realidad eran muy cercanos entre ellos, por lo que su hermano Henry siempre fungió como su representante y siempre creyó en su gran talento. Existen dos museos dedicados a Jane Austen y los dos están en Inglaterra. El primero se llama Jane Austen Centre en Bath, que fue en parte donde vivió, y justo está a solo unos metros de donde ella vivió. El otro se llama Jane Austen House Museum y se encuentra en la cabaña de Chatham, Hampshire. Aquí les dejo el nombre mejor. Ella vivió ahí en 1809. De hecho, este museo vi que está justo en la casa que ella vivía. En su momento, Jane Austen no quiso publicar algunas de sus obras que había escrito debido a que creía que le faltaba talento y que le faltaba mejorar algunas técnicas de escritura. Consideraba que a algunas les faltaba estilo y que no eran dignas de ser publicadas. Entre 1787 y 1793 escribió muchísimos y diferentes relatos cuando era muy joven. Posteriormente, cuando ya era una escritora muy madura, los revisó y los corrigió. Estos fueron publicados en 3 volúmenes, el primero con 15 relatos, el segundo con 9 y el tercero con tan solo 2 relatos. Estos increíblemente fueron publicados hasta 1922, o sea, ya habían pasado más de 100 años de su muerte. Solo existe un retrato que se dice oficial como tal de Jane Austen y está basado en un dibujo que su hermana
mayor, Cassandra, había hecho de ella. Sin duda alguna, o sea, todos los retratos que puedas encontrar de Jane Austen que no sean como tal sin duda alguna es una afiguración de lo que pudo ser Jane Austen, ya que estos no son considerados auténticos, sino son este retrato que es basado en un dibujo real. El reconocimiento tal cual a esta mujer se le dio tan solo 50 años después de su muerte, gracias a que por fin Inglaterra reconoció la brillante mente de Jane Austen y su influencia en la sociedad. Se le categorizó como una autora célebre. En la actualidad, Jane Austen es considerada como una autora célebre y destacada, sin duda alguna muy empoderada, además de que sus novelas han sido base para películas, series, obras, etc, etc, etc y más reinterpretaciones de las mismas. En 2017 se puso en circulación un nuevo billete de 10 libras, el cual contenía obviamente a la reina Isabel II, pero por el reverso se encuentra a la imagen de Jane Austen basada en el mismo dibujo que ya les había hablado. Sin duda alguna necesito ese billete. La personalidad de Jane Austen siempre fue muy introvertida y en realidad no era muy buena para ser amigos o compañeros, por lo cual eso la hizo que se relacionara más con su familia y sin duda alguna con la que más estuvo relacionada fue con su hermana Cassandra. Era muy fan de las obras de teatro y sus favoritas siempre fueron las de comedia antes que las de romance. En sus novelas solemos encontrar el tema de la milicia o de lo militar, y es que 3 de sus hermanos eran parte de los militares y era por eso que ella conocía bastante este tema de la milicia. La mayoría de las cosas que se conocen es porque se dieron a conocer las cartas que se escribía Jane Austen con amigos, familiares, etc, etc, y es por eso que se conocen estas cosas, muchas de las cuales no menciono es porque no están comprobadas y por eso no siento que sean reales. Todo lo que está comprobado gracias a esas cartas, por lo cual diremos que conocemos a Jane Austen por sus libros, que escribió grandes obras, y por las cartas que tenemos todavía de ella. Y bueno, eso ha sido todo. La verdad es que yo me sorprendí un poco sobre Jane Austen y su vida. Me encantó leer sobre ella y estoy fascinada con la autora. Voy a leer sin duda alguna más libros de ella y voy a leer más sobre ella porque estoy muy enamorada. Me encantaría ir a visitar los museos de Jane Austen. Cuéntenme en los comentarios si conocen algún otro dato curioso que no haya mencionado. Les recuerdo que tengo Goodreads y Libreta, en donde siempre estoy actualizando lo que estoy leyendo al momento por si quieren ir a checarlo. No se olviden suscribirse, síganme en mis redes sociales, muchísimas redes sociales, como ya saben. Yo soy Jackie Herrera desde México para el mundo. Adiós.